Al iniciar el día, entregamos el corazón, alzamos nuestras voces, elevamos una oración. Escuadrón 77, conectados con Dios. Buenas noches para todos. Quiero saludar a todos los hermanos quienes están ahí conectados desde diferentes partes del país y fuera del país de República Dominicana. Un abrazo virtual para todos ustedes. Ahora hablamos de abrazo virtual porque por causa de la situación que está pasando en el mundo, no podemos tener esa cercanía que acostumbramos a tener. Pero nos une la esperanza. Y quiero decirle a todos ustedes que la esperanza en Cristo nos abraza en esta hora. También quiero aprovechar para enviar un saludo a José Miguel, ¿verdad? Miguel Ángel Reyes. Miguel Ángel, ya le estaba cambiando el nombre. Miguel Ángel Reyes de la emisora Refugio de Esperanza. Y para todos aquellos que están escuchando a través de la emisora Refugio de Esperanza. El título del tema de esta noche es un poquito raro, ¿verdad? Algunos cristianos no le creen a Dios. Como que suena contradictorio, suena paradójico. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra sobre este título. Y les invito de nuevo a conectarnos con Dios para que Él nos dirija al abrir su palabra. Oramos. Padre amado, muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en esta hora. Te pedimos que el Santo Espíritu nos unja con el poder que Él tiene para poder entender el mensaje que nos envías en esta hora. Gracias por todas las personas quienes están conectadas. Gracias por quienes nos escuchan a través de la radio. Permite que tu palabra hoy nos llene a todos de mucha esperanza, sobre todo de mucha fe. En el santo nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, quiero invitarles a abrir en sus Biblias físicas, digitales o como la tengan, en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. Quiero que me acompañen allí para que podamos ver qué nos tiene la palabra de Dios en esta hora. Muy bien, dice la palabra de Dios a partir del verso 1 en el capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ustedes y yo sabemos que cuando Jesús dejó su iglesia primitiva fundada, esta iglesia no cayó muy bien en el mundo antiguo, porque muchos dirigentes religiosos no estaban a tono con las enseñanzas de Jesús. Y resulta que Herodes quiso desbaratar prácticamente la iglesia de Cristo. Pero ¿saben una cosa? No era Herodes quien quería desbaratar la iglesia de Cristo.
La persona que siempre ha intentado desbaratar la iglesia de Cristo se llama el enemigo, Satanás. Tiene muchos nombres, pero es el que incita a los hombres para que desbaraten todo lo que él sabe que viene del cielo. Así que Jesús deja fundamentada su iglesia y ahora Herodes, insinuado por el enemigo, toma preso a Jacobo, y no solo lo tomó preso, la Biblia dice que él lo mató a espada. Y viendo que esto le agradó al pueblo que no creía en Jesús, dijo: ahora me voy detrás del dirigente principal. Porque generalmente cuando hay una revuelta, lo que hacen la gente es tomar a los cabecillas. Cuando hay una insurrección, cuando hay un disturbio, la gente o las autoridades investigan quién es el que dirige esto. Y entonces ya una vez tomando preso al que dirige, pues ya se disipan los demás. Esto fue lo que Herodes pensó en su mente. Y como le había agradado al pueblo, dijo: bueno, mañana apreso a Pedro. Y ciertamente que lo apresó, dice la Biblia. Y no solo lo apresó, lo puso a ser custodiado o vigilado por 16 soldados. Si mi matemática no me falla, 4 por 4 son 16. Así que 16 soldados para un solo hombre. Y dice el verso 5, y yo quiero que presten mucha atención al verso 5, que fue nuestra lectura bíblica, porque ahí está parte del centro de esta reflexión. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y dice la segunda parte del versículo: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué era lo que la iglesia estaba haciendo? ¿Alguien me puede contestar? Abrir su micrófono y contestar. ¿Qué era lo que la iglesia estaba orando? Y dice la Biblia que estaba orando sin cesar. En otras palabras, ellos habían hecho cadenas de oración. Ellos habían hecho vigilias de oración. Estaban orando sin cesar. ¿Y el motivo de oración cuál era? Ahora, en este instante, ¿cuál era el motivo de oración? La liberación de Pedro. Perfecto, Gaby. La liberación de Pedro. Eso era. Ellos dicen: Señor, libéranos a Pedro. Pedro era el principal dirigente. Entonces, prácticamente a la iglesia le tomaron preso al pastor de la época, el dirigente principal. La iglesia hacía rogativas, dicen algunas versiones, sin cesar, sin parar, para que Pedro fuese liberado. Ahora entramos al terreno de la cárcel y me encanta esta parte. Dice: y cuando llegaron, dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y 2 guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No entiendo cómo es que Pedro, sabiendo que mataron a Jacobo, sabiendo que al día siguiente le van a sacar para la Pascua y probablemente le maten a él, está durmiendo. ¿Qué les parece? ¿Dormirías tú si sabes que al día siguiente tu vida corre peligro? ¿Dormirías tan tranquilamente? ¿Qué te parece? Ese Pedro incrédulo, ese Pedro que negó a Jesús, ahora estaba completamente entregado a su santa y divina voluntad. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Sigue diciendo el versículo 7. Amén. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Si ustedes no alcanzan a ver, yo veo ahí
muchos milagros en ese solo versículo. El primer milagro es la presencia del ángel del Señor, que te garantiza a ti y a mí que cuando estamos encerrados en las cárceles de nuestros problemas, de nuestras dificultades, aún allí en medio de la oscuridad, la luz del cielo puede resplandecer. Así que ahora resplandece la luz en la cárcel. Viene el ángel y toca a Pedro en el costado. Fíjense que estaba profundamente dormido. El costado es una de las zonas más sensibles de una persona. Cuando le tocan por ahí, la persona reacciona y salta. Así que le tocan por el costado y le dicen, levántate pronto. Y el otro milagro es que las cadenas, se le cayeron de las manos y no sonaron. Dios silenció las cadenas. Pedro estaba atado a 2 soldados que no había manera de que él se soltara. Y habían 16 soldados en las diferentes puertas, todo el conglomerado de soldados, eran 16 para custodiar a un solo hombre. Pero no hay contingente humano que se resista al poder de Dios. Y alabado sea su nombre en esta hora. Dice el verso 8, que el ángel le dice a Pedro, cíñete. Ceñirse no era más que apretarse el cinturón, porque acuérdense que las vestimentas de aquella época eran así, toda enteriza, y había un cinturón que ellos se amarraban para que la vestidura no estuviera tan holgada y caminar con más facilidad. Así que el ángel le dice, cíñete, o sea, amárrate tu cinturón y átate la sandalia. Pedro estaba profundamente dormido, aunque sabía que su vida corría peligro. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel le dio todas las instrucciones, porque él estaba dormido y pero ¿y qué será lo que me está pasando? Y es normal que todo preso sueñe con libertad, que todo hambriento sueñe con comida, que todo sediento sueñe con agua. Es muy normal. Así que Pedro está actuando, pero en su mente él piensa que está viendo una visión. Dice el verso 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Pedro decía, yo estoy como soñando. No era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Otro milagro. Nosotros vemos ahora los grandes centros comerciales, los bancos, las tiendas, con puertas que tienen sensores que desde que va apareciendo una persona o algo, las puertas se abren solas. En el tiempo de Pedro no había supermercados, ni moles, ni empresas así, ni instituciones con esas características. Pero qué bueno es que Dios no conoce del tiempo y Él hace lo que Él quiere en favor de sus hijos y de la mejor manera. Las puertas tenían sensores porque Dios es el que hace todo en favor de sus hijos cuando los quiere liberar. Así que dice la Biblia que las puertas se abrieron solas y entonces se abrió por sí misma y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dice el verso 11, dijo, ay, ahora que yo comprendo que Dios ha mandado a su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes. Pero Pedro estaba somnoliento y pensaba que no le estaba pasando eso. Dice él, ahora que yo entiendo que Dios ha mandado a su ángel y me ha librado. Él sabía que corría peligro, pero estaba confiado en la mano de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? Pasamos del escenario primero, donde se da muerte a Jacobo, del escenario donde Herodes toma preso a Pedro y lo tiene en la cárcel, custodiado por los soldados. Pasamos ahora al escenario de la casa. ¿Recuerdan el verso 5? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Lo recuerdan? Orando. Custodiado. Orando. ¿Por qué la iglesia estaba orando? Para que Pedro fuese liberado.
Los para la maestros liberación de preguntamos Pedro. mucho, por eso es que yo pregunto mucho. Amén. Dice el verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vuelve y lo repite en el segundo capítulo, que estaban reunidos allí orando. Yo me imagino que si usted está en una cadena de oración, una vigilia, un escuadrón, felicito al escuadrón 77, orando por algo y sucede, ¿qué es lo que hay que hacer? Agradecer y decir, gloria a Dios, nos ha respondido el Señor. ¿Fue eso lo que pasó? A mí me entristece los versículos que siguen, pero ¿saben una cosa? Dios entiende que somos débiles. Y es que algunos cristianos no le creen a Dios. No importa que estén haciendo oraciones de tanto tiempo, de tantas horas, algunos cristianos lamentablemente no le creen a Dios. Y eso es lo que dicen los versículos que continúan. Lo dice acá, cuando Pedro llamó a la puerta, verso 13, del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo ni siquiera abrió la puerta. Rode estaba en el grupo de los que estaban orando sin cesar, pero Rode no era de la que no creían a Dios. Rode escuchó apenas la voz de Pedro y saltó de alegría y fue a donde estaban los hermanos y decirle, hermanos, Pedro está aquí. Y yo sé que ellos todos, como estaban orando, lo natural era que dijeran, alabado sea el Señor. Contestó nuestra oración. Pero ¿saben lo que ellos dijeron? Mira, muchacha, verso 15, tú estás loca, Pero yo pregunto, ¿y por qué era que ellos estaban orando? ¿No era para que Dios le liberara a Pedro? Y ella insiste, no, Señor, yo no estoy loca. Ella aseguraba, es a Pedro que yo escuché. Yo le dice, mira, ese tiene que ser su ángel. Oye, ¿por qué si los cristianos están orando por una cosa y Dios se las da, entonces no creen? Esa expresión de decirle a Rode, tú estás loca, es una expresión de inseguridad. Es una expresión de falta de confianza. Así que ella insiste, pero ellos dicen, ese tiene que ser su ángel. Oye, qué triste es cuando el enemigo aún logra penetrar la mente de nosotros los cristianos para sembrar dudas respecto de lo que Dios puede hacer. Rode insistía y Pedro llamando, porque allá en la cárcel se armó tremendo revuelo porque no había nada forzado, los soldados todos en su lugar, pero el preso no estaba allí. Así que andaban todos andaban buscando a Pedro y sin embargo los hermanos que estaban orando sin cesar y con mucha vehemencia no creyeron a Rode. Cuando Pedro insistió, ellos por fin le abren a Pedro. Dice el verso 17, que cuando le abrieron, el 16, perdón, Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, entonces hicieron esto. ¡Ay, qué bueno! No, dice la Biblia que quedaron, ¡ay, eres tú! Pero yo vuelvo y pregunto, ¿y por qué era que estaban orando? Y entonces Pedro le hizo señal, le dijo, cállense. Le dijo que ya estaba, que un ángel le contó todo, lo había sacado de allí y entonces que él debía irse a otro lugar porque definitivamente lo iban a encontrar rápidamente. Así que, hermanos queridos, dice que se armó un alboroto, pero Dios salvó la vida de su discípulo de Pedro. Lecciones que nosotros podemos aprender de esta importante narración que hace el libro de los Hechos. Primera lección: a los cristianos que se aferren
poderosamente a los valores que la Biblia tiene, el enemigo les puede y les hará la vida imposible. Todo el que quiera aferrarse a los valores cristianos y defender los principios de la Biblia, no se crean que lo van a tratar en bandejas de plata. Porque el mundo, incitado por Satanás, va como un río revuelto, corriente hacia abajo. Y cuando usted corre junto con el río y con toda la corriente y todo lo que pueda llevar, no hay problema. El problema viene cuando usted hace resistencia y decide correr contra la corriente. Y hay corrientes en este mundo que se oponen a Dios y se oponen a su palabra. Y todo el que esté aferrado a eso no será bien recibido. Así que esta es la primera lección. Por tanto, no nos amedrentemos ni nos acongojemos cuando tengamos que pasar cosas difíciles por causa de defender los principios del Señor. En segundo lugar, algunos serán liberados, pero otros serán maltratados y hasta tendrán que ofrendar su vida. Pero todo el que ofrende su vida por el Señor la tiene garantizada para vida eterna. Otra lección que aprendemos, si bien es cierto que hay que orar con fervor, pero no basta orar. Te puedes pasar la vida entera orando. La oración tiene que ser acompañada de la fe, de la confianza en que lo que Dios determine para tu vida es lo mejor. A veces oramos y cuando Dios no nos responde en el tiempo que queremos, entonces desconfiamos de Él. A veces oramos y cuando Dios comienza a dar las señales y las evidencias de que Él está contestando como nosotros queremos, entonces dudamos. A veces oramos sencillamente por rutina. Y hasta decimos oraciones mecánicas. Y sin embargo, Dios quiere que nosotros acompañemos la oración de un ingrediente que se llama fe, de un ingrediente que se llama confianza plena en Dios. Qué triste es que tú hayas caminado con Dios mucho tiempo y que hayas orado al Señor para que Él te dé algo. Y cuando tú veas que Él comienza a arreglarlo todo, entonces sea tu mente la que está dudando de que eso viene del Señor. Algunos cristianos no le creen a Dios. Algunos cristianos piensan que Dios escucha a todo mundo menos a ellos. Algunos cristianos piensan que esa enfermedad es fruto de su pecado, de su dolor, de que Dios se ha olvidado de ellos, y no necesariamente. Es que vivimos en un mundo lleno de dificultades y lleno de maldad, y hasta que no se produzca los desenlaces finales que Dios tiene en su profecía determinado, nosotros estaremos atravesando dificultades en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Nosotros estamos aquí de turistas, estamos de paso, y Dios quiere que nosotros sintamos eso, que somos peregrinos, como decía Abraham, que somos extranjeros en este mundo, que todavía el mundo que Dios tiene preparado para nosotros no ha llegado. Hermano que me escucha, si en tu mente se ha anidado la desconfianza, sácala en el nombre de Jehová en esta noche. Si en tu mente han aflorado las dudas por lo que te puede estar pasando, sácalo de tu mente. Dale paso a la plena confianza en Dios. Una de las lecciones más bonitas de este episodio la podemos ver justamente en la persona del protagonista de la historia, en la persona de Pedro.
Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre que quería tomar la delantera. Pedro era un hombre confiado en sí mismo. Y eso le trajo muchas dificultades, incluyendo que negó a Jesús varias veces, como lo sabemos. Pero cuando Pedro tuvo un acercamiento pleno a Jesús, cuando Pedro tuvo un encuentro pleno con Jesús, su vida cambió totalmente. Y ahora vemos al Pedro que antes era confiado en sí mismo, al Pedro impulsivo, lo vemos durmiendo, sabiendo que al día siguiente su vida podía estar en peligro. Cuánta confianza se genera en aquellas vidas que confían en Dios, valga la repetición. Cuánta esperanza se anida en el corazón y en la mente de aquellos que le creen a Dios. Así que, hermanos queridos que me escuchan en esta hora, yo no sé las dificultades que tú puedas estar atravesando. Tú no sabes cuáles son mis dificultades. Yo sí te quiero decir, el Dios a quien servimos es un Dios real. El Dios a quien servimos es un Dios poderoso. El Dios a quien servimos es un Dios capaz de ganar cualquier batalla, capaz de silenciar una puerta, capaz de abrir cualquier cerrojo, capaz de abrir cualquier dificultad y disiparla por la cual tú estés atravesando. Yo quiero testificar que apenas pasa un año de la pandemia y Dios no nos ha dejado solos en el sistema educativo adventista en la República Dominicana. Y así de igual manera, Dios no te abandonará. En medio de las tormentas y en medio de las dificultades, Él está allí para estar cerca de ti. Yo quiero cerrar diciéndote una interesante anécdota que quizás han escuchado. Una niña iba en un barco bien grande, iba jugando con uno de los juegos que su padre le había comprado. De repente el cielo se nubló y uno de los tripulantes se acerca a la niña y le dice: quítate de ahí de donde está, que mira cómo se nubló el cielo y ahorita puede que venga una tormenta y esté lloviendo. ¿Es que no te asusta estar ahí? Y la niña le contestó: no, yo no estoy asustada. ¿Y por qué no estás asustada si ve que el cielo se puso gris? Y ella le contestó: porque mi papá es el capitán del barco y él es quien lo está conduciendo y él sabe cómo salir de todas estas tormentas. Es más, él ha pasado tormentas más difíciles que esa y siguió jugando tranquilamente. ¿Cómo le gustaría al Todopoderoso que sus hijos pudieran tener la fe de un niño o una niña confiada en su papá para atravesar las dificultades de esta vida? Tú puedes hacerlo. Yo quiero orar en este momento por aquellas personas quienes están conectadas ahí, quienes estén a través de la radio, que quieren en este momento decirle: Señor, yo quiero que tú aumentes mi fe en ti. Yo quiero que tú perdones mi incredulidad. Yo quiero que tú me ayudes a, en medio de un mundo envuelto en dificultades, confiar plenamente en ti. Pueden poner la manita ahí en sus chats, pueden levantar su mano, pueden levantar su corazón. Tú le puedes decir a Dios en este momento: yo quiero creer en ti. Yo quiero que tú vengas a mi vida con poder. Yo creo que tú eres capaz de ayudarme a atravesar las tormentas más difíciles de mi vida y aún así salir juntos y salir airosos. Vamos a orar en este momento. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra, porque ella es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque estos episodios están allí para instruirnos a nosotros. Vivimos en un mar lleno de dificultades. Vivimos en un mundo donde los problemas, las enfermedades, las desilusiones, las dificultades afloran a diario. Cada día es un pesar para muchas personas. Pero permite, oh Dios de la gloria, que aprendamos de Pedro,
que superemos nuestras dificultades pasadas y durmamos en los brazos de Jesús, aun cuando nuestras vidas corren peligro. Eso solo lo puede hacer tú, Señor, obrando en nuestra mente, obrando en nuestro corazón, dando la tranquilidad que nuestra mente necesita. Quítanos la ansiedad que el enemigo quiere colocar en nuestra mente. Tranquiliza nuestros nervios para que nosotros podamos dormir con las pastillas de la confianza en Dios, para que nosotros podamos entender que nuestra vida está en las manos del Todopoderoso. Ayúdanos a tener la fe de Rode, que aún sin ver, con solo escuchar la voz, ella creyó que ya Pedro estaba liberado, y así era. Pero, oh Señor, sácanos del lugar donde se han situado muchos hermanos, muchos cristianos que están fervorosamente orando, pero ellos no creen en Dios. Ellos no creen que Dios es capaz de hacer cosas grandes. Y a veces oramos mecánicamente, pero nuestro corazón y nuestra mente no están confiados en ti, Señor. Perdona nuestras debilidades. Yo no sé si estoy orando para alguien que ha perdido la esperanza. No sé si estoy orando para alguien que tiene serias dificultades en su hogar. No sé si estoy orando para alguien que su economía está en el suelo. No sé si estoy orando para alguien que lo que está en el suelo es su vida sentimental, su fe, su esperanza. Señor, sea cual sea la situación de quienes están conectados, te pido en esta hora que vengas a nosotros con poder, que así como el ángel llegó y resplandeció, que tú resplandezca en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra familia y nos libere, Señor, libértanos. Gracias por habernos escuchado, oh Dios de la gloria. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza, porque un poquito más y pronto estaremos en casa con nuestro Maestro Cristo Jesús. En su nombre sagrado lo pedimos. Amén. Amén. Esta es Refugio de Esperanza Radio.